El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en su programa El Reino de la Divina Voluntad. Me encuentro el día de hoy con el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Sí, cómo no. Hola, amigos, ¿cómo están? Bueno, pues tenemos aquí al doctor después de que realizó un viaje fuera, en donde estamos seguros que hubo muchísimos frutos. Y pues el día de hoy queremos tratar con ustedes un tema por demás interesante y que refiere como continuación de los programas anteriores y que hemos hablado, doctor, de la conversión. La conversión acorde con el reino de la divina voluntad. Y comentábamos antes del programa que pues puedo yo ya estar en cierta sintonía con el Señor, ya estar consciente de lo que es el pecado, estar consciente de los mandamientos, de la importancia de los sacramentos e incluso ir desterrando el pecado de mi propia vida. Sin embargo, cuando llega ese planteamiento de hacer la voluntad de Dios, es donde empieza la verdadera lucha. Normalmente lo que quiero no es lo que Dios quiere. Y decía, ¿por qué? Si ya estoy en sintonía, si ya realmente estoy convencida de la maldad que significa actuar conforme al pecado, de que es espantoso vivir sin la gracia de Dios. ¿Por qué tengo esa lucha? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué vivo en ese estado entre mi voluntad y la voluntad de Dios, aunque sea para pequeñas cosas? ¿Qué debo hacer, doctor? ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que lo primero que debemos entender es que la voluntad de Dios es una voluntad contraria a la voluntad del hombre. O sea, es una voluntad, como decíamos hace unos momentos, invasiva. Viene a invadirnos y viene a conquistarnos. No en el sentido de conquista, ¿cómo diríamos? Amorosa, que así debería de ser. Dios nos quiso conquistar por medio del amor, pero el hombre no se dejó. Entonces ahora nos tiene que conquistar por medio del dolor, del sufrimiento, del terror inclusive, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Bueno, el hombre en el principio, cuando fue creado, el hombre compartía con Dios esta voluntad de él y teniendo una voluntad humana dócil que entendía perfectamente cuál era la finalidad de esa unión con la voluntad divina, no se oponía en nada, simplemente corría junto con la voluntad divina. Llega un momento en el que hay una tentación, la prueba, esa prueba que Dios pone para mostrar mi fidelidad y mostrar que realmente lo quiero a Él, pero lo quiero libremente. Y ahí es cuando todo lo humano sale y se contrapone a lo divino. Hay el primer choque, ¿sí? A Adán le agrada el fruto que le presentan y se le olvida amar a Dios, se le olvida que Dios lo amaba y entonces fija los ojos en el fruto, o sea, siguiendo su instinto interior, su voluntad propia, ¿no? Y entonces uno se pregunta y dice, bueno, pero ¿por qué pudo ser eso? ¿Cómo es que teniendo la voluntad divina en él, teniendo la vida divina en él, pudo llegar a ese punto de fallar? Sí, lo tenía tan claro. Así es. Lo primero es que no tenía experiencia en el mal. Esto es algo que Jesús dice en los escritos de Luisa. Dice, pobrecito de Adán, o sea, es necesario compadecerlo, porque él no tenía experiencia en el mal. No sabía qué iba a pasar. Lo único que él hizo es desobedecer a un deseo de Dios, a una orden de Dios. En segundo, o sea, hay que entender que la voluntad humana, con todo lo que contiene, nos fue dada por Dios. Y nos fue dada para específicamente mostrar nuestra libertad. O sea, ¿qué quiero decir?
que la voluntad humana, con todo lo que contiene y todo lo que es en sí misma, es ajena a la voluntad de Dios. Es algo que Dios nos da como opción para vivir sin la unión con su voluntad y poder vivir una vida totalmente aparte de Dios, pero vivida desde la voluntad humana. Por lo tanto, debe tener cosas que son contrarias a Dios. No sé si me explico. Sí, o sea, mi voluntad definitivamente no es la voluntad de Dios. Soy un No ser es la humano voluntad de limitado. Por tanto, cuando Dios me presenta una opción según de lo que se trate, pues lógicamente me va a rebasar. Me va a rebasar en apreciación y en pero todo. Estamos hablando del principio. O sea, en nuestros primeros padres la voluntad humana nos fue dada como opción para poder rechazar la voluntad divina o aceptarla. ¿Okay? ¿Sí? Como ser pero libres. Que fuera libremente. No hubiera podido ser libre si yo escojo la voluntad de Dios sin la oportunidad de poder llevar una vida sin Dios. Si mi voluntad no fuera capaz de llevar una vida libre sin Dios, nunca hubiera podido optar por la voluntad humana. Claro, o sea, porque no tenía opción. No tenía opción. De acuerdo. Así que debemos entender que todo lo que mi voluntad contiene me es dada por Dios, pero como opción para poder decir sí y poder unirme a la voluntad de Él. Por lo tanto, la voluntad divina es una voluntad que se opone totalmente a la voluntad humana y que de alguna manera la voluntad humana tiene que ir cediendo su lugar para ir aceptando la voluntad de Dios. Su Santidad Benedicto XVI nos dice que la voluntad de Dios es una voluntad contraria al hombre y una voluntad ajena al hombre. En que el hombre, cuando empieza a tener contacto con esta voluntad de Dios, hay choque. Es de la lucha que hablamos. Es de la lucha que hablamos. Pero en la medida que el hombre empieza a adoptar la voluntad de Dios como propia, que empieza a ser la propia, en ese momento el Dios y el hombre se empiezan a acercar, hasta que llega el momento en que el hombre adopta la voluntad de Dios como propia, y en ese momento se acabó la lucha, porque entonces la voluntad de Dios es la misma voluntad del hombre y ya no hay aceptación, ya no hay rechazo, es nuestra propia voluntad. Dígase que heroísmo. Es un gran heroísmo. Renunciar a lo que nos fue dado como naturaleza, pero adquirir lo que Dios nos quiere dar como un don y que es infinitamente superior a lo que tenemos como naturaleza. Y como opción propia, que era lo que se estaba diciendo, cuando Dios te presenta su voluntad, que es contraria a tu voluntad en diferentes aspectos de tu vida, ¿qué sucede? Que tú lo que ves es limitadamente, y Dios lo ve ilimitadamente. Así es. Entonces, tú no le crees a Dios, o sea, te crees más a ti que lo que Dios te está poniendo como decisión de Dios. Así es. Sin embargo, por ejemplo, en el paraíso, o sea, es muy curioso porque cuando fallan, se ven desnudos. Y hay un refrán que dice que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿sí? Y Adán, en el momento en el que pierde, en el momento que cae, se da cuenta que está desnudo. ¿Desnudo de qué? ¿De ropa? Que antes no se había dado cuenta, nunca se había volteado a ver. No, está desnudo de Dios, está desnudo de la gracia, está desnudo de la vida divina y se da cuenta y le da pena, le da vergüenza y le da miedo, ¿sí? Cuando oye la voz de Dios, los pasos de Dios, se esconde porque sabe perfectamente lo que perdió, sabe lo que hizo, sabe que fue el tremendo error que cometió. Y ya después, bueno, viene todo el resto del relato en que vienen las consecuencias que hemos considerado como castigos y que es expulsado del paraíso terrenal, ¿no? Entonces, el hombre no tiene conciencia de lo que posee hasta que opta por lo contrario.
Claro. Y cuando claro. opta por lo contrario es cuando el hombre se hace conocedor del mal y se hace consciente del bien que perdió. O sea que es necesario que conozca el mal. Bueno, eso nos lo dice Jesús en los escritos de la Divina Voluntad, nos dice que es necesario que el hombre conozca el mal. O sea, es indispensable. No podemos optar libremente por algo que no conocemos. Y si a mí me ofrece la vida divina, ¿pero contra qué? Contra la vida no divina. Contra la vida no divina. O sea, que es lo que se considera bien y mal. Ahora, con respecto a hacer la voluntad de Dios y de optar la voluntad de Dios como propia, hay un proceso intelectual. ¿Cómo llevo yo ese proceso en esas 3 fases que usted me explicaba antes del programa? Bueno, decíamos que la voluntad de Dios primero es necesario conocerla. O sea, tener conciencia de que existe. Y de que esa es la voluntad de Dios. Y de que esa es la voluntad de Dios. El segundo estado sería entenderla. Entender cuál es la voluntad de Dios, el por qué lo quiere y todo. Y el tercero es llegar a comprenderla, o sea, hacerla mía. Mientras yo sepa cuál es la voluntad de Dios, o inclusive, perdón, me voy a salir tantito, si yo no conozco la voluntad de Dios, yo diría que no peco. Sí, porque no la conozco. Haga lo que haga, porque no hay nada que me esté diciendo que lo que estoy haciendo es malo. Y eso nos lo dijo San Pablo. San Pablo nos dice que la ley, o sea, los mandamientos, lo hizo reo de pecado. ¿Por qué? Porque ahora sí sabe lo que puede y lo que no puede hacer de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, Adán después del pecado original peca más que antes del pecado original. Adán, bueno, es que Adán no pecaba antes del pecado original. Ya lo sé. Es decir, o sea, su caída después del pecado original ya es más estrepitosa. Es decir, una vez que ya es mucho más estrepitosa. Porque ya conoce el mal. Sí, porque ya conoce el mal. Y ya conoce lo que perdió, en fin, todo, y ya es más, ¿cómo diríamos? Consciente. Más consciente su actuar, ¿no? Así que, si no conozco, no estoy en contra. Si conozco, bueno, ya lo conozco intelectualmente, pero es un conocimiento más que tengo almacenado, un conocimiento que no tiene la fuerza para hacerme cambiar y que lo considero como algo sin valor. Cuando lo entiendo, quiero decir que ya entendí que existe un Dios, ya estoy convencido que existe un Dios, ya sé que lo que Dios quiere es lo que sería mejor para mí, pero que va en contra de lo que yo soy. Y entonces entramos en ese conflicto y generalmente digo, no importa. O sea, yo sigo viviendo como sigo viviendo y en el mejor de los casos voy y me arrepiento, me confieso, o sea, trato de acercarme, pero vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Porque no he adoptado como propio la voluntad de Dios y no tengo conciencia del bien que debería de traerme el aceptar esa voluntad. Y realizarla en mí. Y por tanto, tener vida divina. Así es. Ahora, hablando de Jesucristo, que hablamos de Jesucristo, ¿cuál es el mérito de Jesucristo? Pero espérame, no. Porque lo que necesitaría yo entender, aparte de saber que existe la voluntad de Dios, necesitaría entender que mi voluntad, que mi vida es algo que es negativo, no solo en el sentido de me opongo, sino que es muerte para mí. Entonces necesitaría yo el conocimiento de que lo que estoy haciendo significa muerte espiritual y material. Y eso es algo que no conceptuamos perfectamente, porque nuestra vida, nuestro espíritu ha estado alimentado durante toda nuestra vida por cuestiones materiales. Tenemos dos naturalezas en nosotros, una naturaleza física y una naturaleza espiritual. La naturaleza física tiene determinadas necesidades, determinados requerimientos para seguir íntegra. Y la naturaleza espiritual debería de tener un alimento
pero que fuera tendiente a lo espiritual. Como nunca lo damos, y desde bebés hemos recibido alimento, pero material, siempre enfocado al mundo, siempre enfocado al progreso, siempre enfocado al conocimiento, a la satisfacción personal. A la satisfacción personal. Tienes que ser, tienes que lograr, tienes que superarte, tienes que ser el mejor. Salud. Tienes que curarte. O sea, siempre va enfocado a eso. Entonces, las satisfacciones del espíritu se quedan prácticamente sin tenerlas. Y el espíritu se va acostumbrando a las satisfacciones materiales. Y eso es lo que Jesús llama en un momento dado un vicio radicado en el alma. Sí, porque es algo que hacemos de manera consuetudinaria, o sea, todo el tiempo. Lógicamente el niño lo que aprendió fue eso. Y el espíritu se achica y se adapta a eso, se vuelve afín a eso, y ahora el espíritu también lo pide. No solo la parte física, sino también el espíritu. Lo cual hace más difícil la vida espiritual. Así es. Es muy curioso ver a alguien, por ejemplo, personas que realmente quieren seguir a Dios, quieren entregarse, les llama mucho la atención, pero no se limitan en lo más mínimo en los placeres físicos. Eso es muy real. Y no los dejan. Por ejemplo, el alcohol, el comer. La comida. El comer, y comen pues, como sibaritas, ¿sí? O sea, todo. El vino, en todos lugares, en todos momentos, vino. Y uno dice, bueno, ¿es malo eso? Si nos ponemos en el punto, vamos a decirlo, de los simples mandamientos, ¿habrá algún mandamiento en contra de eso? Pues no matarás a tu propia persona porque pues, bueno, en exceso de no todo matar. eso te mueres. ¿Qué más? Pues que no pusiste a Dios como prioridad. O sea, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y que te tienes que medir en todo. Sí, claro. Sí, Dios está por encima, sí. Te tienes que medir. O sea, y esa vida, eso es un vicio radicado en el alma. Es algo que yo merezco, es algo que a mí me complace y lo hago. Y en todos sentidos, en el sentido de la complacencia, del descanso, de la diversión, del conocimiento incluso. Y no lo tomamos como malo. Sí, claro. Y queremos ponerlo y unirlo incluso a lo divino. Y eso como que no es posible. Como que no es muy factible, pero bueno. Entonces nuestra alma va habituándose a eso, y lógicamente en el momento que llega la voluntad de Dios y la voluntad de Dios me dice, haz esto, eso es un choque frontal, incluso con lo que yo considero de Dios. Ah, claro, porque yo lo considero un Dios bueno, un Dios un Dios bueno va a permitir el sufrimiento, que sufra, como un Dios bueno me va a quitar el trabajo, como un Dios bueno me va a dejar paralítico, como un Dios bueno va a permitir el sufrimiento en general. Como un Dios bueno quiere que yo me limite en estas cosas que yo puedo tener, que no son malas, no le hago mal a nadie, según yo, ¿sí? Pero estoy llevando una vida que es exclusivamente de tipo de satisfacción material. Donde mi Dios soy yo. Física, así es. O sea, que estoy contra el primer mandamiento, entonces por tanto contra Dios. Entonces, bueno, tenemos esta lucha interior, y es una lucha que hay tremenda, porque ya conozco, ya entendí, pero hay algo que falta, que no he comprendido. Porque una cosa es entender y otra cosa es comprender. Entender es tener la conciencia de lo que se está haciendo. Comprenderlo es tenerlo como vida. Asumirlo. El ejemplo, voy a decirlo, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, es muy fácil. El médico que trabaja en cualquier lado, pero el que está en una institución, recibe a los pacientes, y una de las recomendaciones es cuide su alimentación, o sea, no coma cosas que estén expuestas pues a la suciedad, al polvo, en fin. Y en la parte de afuera de esa institución hay puestos donde venden garnachas, tortas, quesadillas y todo. Y pero todos los doctores están comiendo. Pero que está en la tierra, que está expuesta al polvo, a todo. Y el médico que recomienda eso sabe
sabe que ahí puede haber un problema. Entiende qué tipo de problema y qué tipo de enfermedad puede adquirir, incluso hasta mortal, pero no lo ha comprendido, no lo ha hecho vida, porque a la hora que tiene libre se sale y come de ahí. Se come su garnachita. Así es. Entonces, sí se entiende, ¿no? Sí, sí, doctor. Entonces hay que comprender, hay que hacer vida aquello que estamos conociendo y que estamos entendiendo. Ahora vamos al punto de Jesús que ya lo habíamos, que ya se lo había mencionado, pero que para que usted finalizara lo que nos estaba explicando. Entonces, en el Jesús, ¿dónde está el mérito? Si Él es Dios y vive la voluntad de Dios porque Él es su propia voluntad, ¿cuál mérito tiene Jesús frente a la lucha que nosotros tenemos como seres humanos? Sí, pero no se te olvide que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Sí. Tiene una voluntad humana y una naturaleza humana con todas las necesidades y todos los instintos de la naturaleza humana. Tiene una voluntad humana que sería capaz de llevar a cabo acciones para satisfacer todo eso, pero al mismo tiempo tiene una voluntad divina. Esta voluntad divina y esta voluntad humana se ponen de acuerdo, o sea, hay un mutuo acuerdo. La voluntad humana se somete no por fuerza, sino por voluntad, entendiendo que lo mejor es esto, y esto significaría muerte, y eso es lo que Él viene a redimir en el hombre. Él conoce exactamente lo que la voluntad humana produce, y lo conoce no solo por ser Dios, sino lo conoce por ser hombre, porque Él se vuelve pecado. No se nos olvide eso. Sí, o sea, se hace mortal siendo inmortal, se hace humano siendo divino. Y se hace pecado sin cometerlo, cometerlo. Porque asume nuestros pecados y entonces en sí mismo tiene el conocimiento de lo que el pecado es y de lo que el pecado significa. Por lo tanto, en ese momento Jesús tiene que luchar contra eso, en el sentido de lucha, y vencer con su voluntad humana, unida a la voluntad divina, tiene que quitar todo aquello para poner actos de voluntad divina y actos divinos, para rehacer al hombre. O sea que realmente Jesús tiene todos los méritos. O sea, el mérito de haber venido a la tierra sin tener necesidad de ello, para redimirnos y hacerse como nosotros, y también vivir esta ambivalencia en donde Él siempre opta por la voluntad de su Padre, que es su propia voluntad finalmente. O sea, no hay separación entre la voluntad de Él y la voluntad del Padre. No, es la misma. De hecho, hay algunos momentos en los que encontramos cómo ese Jesús en su parte natural, por ejemplo, cuando dice, si por miedo no he de realizar la misión por la que vine, ¿no? O sea, como que da a entender que pues miedo lo siente. El miedo lo siente como lo hemos sentido cualquiera de nosotros, sin embargo, asume esa condición y acepta la voluntad de su Padre. También... Perdón, pero yo disiento totalmente de esto. Jesús no pudo tener miedo. Entonces, ¿para qué lo dijo? No, porque el miedo es la desconfianza. Pero usted puede sentir miedo frente a la incertidumbre de lo que le va a ocurrir. ¿Y qué es incertidumbre? Doctor, yo puedo no desconfiar de Dios, pero puedo tener desconfianza de los que me van a hacer. No, perdón, ¿Jesús no sabría lo que le iban a hacer? Yo creo que sí. No creas. ¿Estás segura que sí? Incluso Él dice que Él ponía primero lo que Él quería sufrir, se lo ponía en las mentes a los verdugos para que después ellos se lo hicieran. No era obligarlos, porque eso... Eso sería como decir, Él obligó a los verdugos a hacerlo. No, Él sugería. Dame más. ¿Sí? Y el verdugo aceptaba o no aceptaba lo que estaba sugiriendo. Pero Jesús, es necesario entender que cada sufrimiento de Jesús tiene un significado en nuestra restitución. O sea, tiene que restituir al hombre. Y restituirlo en cada acto que el hombre ha hecho contrario, Él tiene que poner un acto para restituirlo y hacerlo tal y como Dios quería. Por lo tanto, requiere de determinados sufrimientos para poder rehacerlo. Y eso es lo que Él está haciendo. O sea, son premeditados.
O sea, en el buen sentido de la palabra, porque los otros lo aceptaron. Exacto. Pero son premeditados en el sentido de que Dios tiene la potencia y la gracia de poner en cada uno de nosotros la gracia de aquello que quiere que hagamos, ¿no? O sea, esa sugestión positiva que a veces necesitamos, Dios ¿no? nos dio una voluntad libre, capaz de decidir aceptar o no aceptar lo que Él desea. Y eso hizo con los verdugos. Eso hizo con los verdugos, eso hizo con Judas. Judas no fue obligado, no es un protagonista, no es el malo de la película. No es el malo de la película que hizo, que es bueno. que hizo bien, ¿No? que hizo bien su papel. No, decidió voluntariamente entregar a Jesús. ¿Por qué fue anticipado y por qué fue profetizado? Porque Dios en su tiempo, en su eternidad, todo es presente. Y sabía perfectamente lo que Judas iba a hacer, lo que Judas iba a decidir. Por eso, a sabiendas de que iba a decidirlo libremente, es por lo que Jesús está tratando de librarlo de aquello, pero a sabiendas de que no iba. Entonces, a responder. cuando Él habla de miedo, cuando Él habla de hacer su voluntad, o sea, para que pase de mí este cáliz, ¿cuál es el objetivo de decirlo? No, pero es que no es el pase de mí este cáliz, el pase de mí esta pasión. No, ya estamos de acuerdo, pero entonces, ¿cuál es el sentido? El sentido es, pase de mí este cáliz de la voluntad humana obrante en mí, pero lo dice asumiendo nuestra vida. Por lo tanto, tú lo dijiste eso ahí en Jesús. Qué bueno. O sea, es un Jesús que toma la vida, tu vida, se la pone y desde ti, desde Él, está diciendo lo que yo diría. Le pide al Padre, líbrame de esto, líbrame de esta voluntad obrante en mí. O sea, estás restituyendo la mía y la de todos los seres humanos que frente a la voluntad divina decimos, pues, que pase de mí este cáliz. Así es. Entonces es muy diferente esa expresión a la expresión del que tiene miedo por lo que le va a pasar y está pidiendo clemencia. No, está pidiendo restitución de nosotros, que es diferente. Está pidiendo todo lo contrario. Sí, se puede decir. Sí, está pidiendo todo lo contrario. Así es. Ahora, ¿qué diferencia hay? Entonces, Jesús sí tiene un mérito, el mérito de vencer su naturaleza humana. Y lo dice, que yo recuerde, en 2 ocasiones. Primero, antes de eso está dicho por San Pablo en la Epístola a los Hebreos, en que dice que Jesús tuvo que asumir los sufrimientos y todos los sentimientos del hombre, tuvo que sufrirlo todo. Por lo tanto, ahí está ya indiciado el que tuvo que sufrir mis pasiones para vencerlas. ¿Sí? Segundo, en el monte, en las tentaciones, ¿qué está haciendo? ¿Satanás tentando a Jesús? Bueno, pues era lo que trataba, ¿no? O de ver quién era. Está tentándote a ti. Sí, ya lo sé, pero finalmente, por eso, Satanás, ¿qué está tratando de hacer? Pero las tentaciones son las tentaciones nuestras. Son nuestras tentaciones. O sea, que a Jesucristo le hicieron los mandados, en pocas palabras. le hicieron los mandados. Sí, no fueron tales tentaciones. Para él no. Es para nosotros. Y las tiene que pasar él en sí mismo, y ahí nos está enseñando cómo vencerla. Incluso la vence por nosotros. Pero ahora tenemos que seguir lo que San Pablo dice: completa lo que Jesús hizo en su pasión. Completa ese hecho de vencer la tentación, ahora póntelo tú y complétalo en ti. Pero ya está hecho, ya nomás es cosa que lo tomes y lo hagas. No necesitas planear, no necesitas saber cómo, ya está hecho. ¿Sí? Entonces, esa vida de Jesús hay que entenderla, que es la vida de todos nosotros en Él, y que Él tiene que pasar por todo lo que nosotros pasamos. En María Valtorta hay un diálogo con Judas, en que Judas está hablando, están hablando del libertinaje de Judas. Y de repente le dice Judas a Jesús, le dice: oye, ¿tú nunca has tenido tentaciones en el sentido de hombre-mujer? Y la respuesta de Jesús es perfecta. Le dice: Judas, tengo 30 años. ¿Qué le dijo? Que sí. Por supuesto que las he tenido.
porque es verdadero hombre y esa naturaleza humana sentía, si no hubiera tenido esa moción, entonces Jesús no sería verdadero hombre. Pero tenía un perfecto equilibrio. Así es, y tenía una perfecta unión con la voluntad divina y un perfecto conocimiento y una perfecta comprensión de lo que era la voluntad divina, y vence aquello.